Y la conferencia de hoy se titula Retos y oportunidades en la nueva normalidad. Y esto estará a cargo de el gran consultor Gustavo Brudmeyer, que ya está con nosotros aquí en la plataforma de Collaborate. Gustavo Brudmeyer. Vamos a conversar un poquito sobre él. Él es director ejecutivo de Equilibrium y socio fundador de Equilibrium BDC, Equilibrium MDC. Politólogo de la Universidad de Marburgo, en Alemania, con maestría en desarrollo internacional por la Universidad de Manchester y especializaciones en desarrollo económico por el London School of Economics del Reino Unido y política pública por la Universidad de Piura, Perú. Especialista en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional y migración, y estudio de juventud, educación y empleo, con experiencia en instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones multilaterales y sociedad civil. Gustavo Brudmeyer está aquí con nosotros. Gustavo, muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos al Seminario Internacional. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando por este lado. Retos y oportunidades 2021 o retos y oportunidades en la nueva normalidad desde un enfoque más macro, ¿no? Entender lo que está pasando en el país para ver cómo lo podemos abordar, para ver dónde están los principales retos y cómo transformar esos retos en oportunidades, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Algo que yo les iba a pedir como un primer ejercicio que creo que sería bien chévere para ir entendiendo un poco sus perspectivas, y esto quisiera que a lo largo de la presentación vayan poniendo un poco sus ideas en el chat y las abordemos al final de la presentación ya de una manera interactiva, ¿no? Me gustaría preguntarles cuáles consideran ustedes que son los retos, los principales retos que van a enfrentar las empresas en este 2021, ¿no? En esta nueva normalidad que ha surgido producto de la pandemia. Me gustaría que vayan dejando sus ideas en el chat mientras vamos viendo algunos de los componentes macroeconómicos del país, qué implica esto para las empresas y cómo podemos transformar estos desafíos en oportunidades, ¿no? Entonces, si pueden ir dejando sus ideas por ahí en el chat, lo vamos a abordar al final. Para ver, lo primero que yo quisiera ver es que tenemos evidentemente la pandemia ha generado una decaída fuerte de la población económicamente activa, ¿no? Es decir, muchas personas han perdido su empleo, han perdido su canal de ingreso producto de la pandemia y con una caída extremadamente fuerte en lo que fue el trimestre de abril a junio, ¿no? Veíamos que estábamos en octubre, diciembre en unos números altos de población económicamente activa ocupada, mientras que vemos que caemos fuertemente en abril y junio, pero sí vemos una repuntada, ¿no? Y yo creo que esto es un mensaje muy importante. Y algo que es importante ver en este sentido es que este crecimiento, este nuevo crecimiento de la actividad económica, en muchos casos ha venido impulsado por el trabajo independiente. Muchas personas que han perdido sus empleos estables durante la cuarentena, durante la pandemia, han optado por emprender, por montar un nuevo negocio y por trabajar de manera independiente. Entonces ha surgido, producto de la pandemia, se han creado un nuevo sector de microemprendimiento, de innovación muy aterrizado, que presenta unas perspectivas también alentadoras hasta cierto punto, ¿no? Y no solo porque, bueno, siempre es bonito ver que personas están encontrando canales para generar ingresos, empleo y poder contribuir al desarrollo del país, sino también porque se abre una nueva dinámica empresarial en el país. Vemos empresas muy chicas que parecían no jugar un rol dentro de la economía, las vemos quitándole terreno a las empresas más grandes que tenían estructuras más rígidas, ¿no? Empresas que les costó mucho más adaptarse a esta nueva normalidad que empresas más chicas que tenían un costo operativo bajo y que pensaban en cómo podemos nosotros rápidamente adaptarnos utilizando tecnologías, utilizando nuevas herramientas, utilizando nuevos canales de venta para poder competir en esta nueva normalidad. Entonces, mucho de lo que vemos en esta población económicamente activa que se está recuperando viene por gente que está trabajando independientemente, está montando pequeños emprendimientos y está dinamizando una economía distinta en el país. El otro componente que tenemos que tomar en cuenta de esta diapositiva, y es algo que es muy importante, es que tenemos que nosotros como emprendedores, como empresarios, tenemos que evaluar muy bien el capital humano con el que contamos,
mucho de lo que vimos durante este año fue que muchas empresas están sobrecargadas en su costo operativo. Tenían un exceso de personal mucho más de lo que necesitaban. Y obviamente todo el mundo quiere generar empleo cuando es un emprendedor, cuando es un empresario, pero ese empleo que generas tiene que ser optimizado. Entonces, esto nos lleva también a repensar un poco cómo contratamos, qué equipo necesitamos, qué habilidades necesitamos en nuestra empresa y realmente tomar decisiones formadas minuciosamente de los gastos que hacemos y del costo operativo que le ponemos a nuestra empresa en cuanto al capital humano, de manera que el capital humano con el que contemos sea realmente un capital humano que tiene un aporte y un impacto directo en la empresa y nuestra capacidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso por el lado de la situación laboral, ¿no? Ahí hay algunas ideas que creo que hay que aprender, que creo que hay que tomar en cuenta de lo que ha sido esta transición a esta nueva normalidad que ya vemos está retomando fuerza. Si observamos esto desde la perspectiva de la tasa de desempleo, obviamente hemos tenido la tasa de desempleo más alta de los últimos 5 años, es más, de los últimos 10 años probablemente, pero no quisiera pasar mucho tiempo acá porque esto es un fenómeno que ocurrió a nivel internacional, no solo a nivel de Perú, y que, bueno, como digo, ya estamos empezando a ver ahí algunas recuperaciones. Si vamos a ver la inflación, esta es una de las cosas quizás más esperanzadoras que nos da el contexto económico del país, ¿no? A pesar de que tuvimos un periodo de extremada dificultad económica, donde el Banco Central y las instituciones financieras del país tuvieron que introducir más dinero a la economía, lo cual obviamente ha derivado en un aumento del tipo de cambio, vemos que la inflación del país se mantiene increíblemente estable. O sea, cerramos el 2020 con un 2.5%, 2.15% de inflación, ¿no? ¿Y esto qué nos dice para nuestros negocios? Esto nos dice que tenemos la capacidad de trabajar en una economía por los momentos todavía funcional. Aquí hay muchos desafíos y yo no quisiera entrar en lo político porque realmente creo que no es mi entorno, pero en la parte económica estamos viendo una estabilidad en referencia a los indicadores macroeconómicos que permite el buen desarrollo de los negocios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí vemos algunos de los sectores que tuvieron mayor inflación acumulada, el mayor IPC anual, y aquí vemos, por ejemplo, el tipo de cambio. Obviamente el tipo de cambio ha subido de 3.3 soles en enero a unos 3.6 a final de año, y esto no, o sea, si bien es el aumento más significativo que hemos visto en los últimos años, es un aumento increíblemente bajo para la cantidad de dinero que ha tenido que inyectar el Banco Central, el gobierno a la economía, para poder mantener vivo el país, sea bajo modelos de créditos a las empresas como reactivos, sea bajo modelos de bonos, ¿no? Además de todo el gasto público que se ha tenido que realizar en sectores como salud. Entonces, vemos que incluso en este contexto tenemos una moneda que todavía se mantiene estable y eso permite que nosotros como negocio podamos ver esta nueva normalidad como con una perspectiva un poco esperanzadora, ¿no? La preocupación por repunte de casos sanitarios, obviamente este sigue siendo el tema protagónico en la nueva normalidad y por ello tenemos que nosotros adaptar absolutamente todo lo que podamos de nuestras empresas, optimizarlo para operar desde casa. Creo que toda empresa que puede darse el lujo de operar desde casa tiene una ventaja inmensa y quienes no tienen la oportunidad de operar desde casa porque están en sectores que requieren de actividades presenciales y están autorizados, esas personas esos negocios tienen que empezar a pensar mucho en la protección de su capital humano. Es decir, o sea, la prioridad tiene que ser no solo generar ventas, sino la prioridad tiene que ser proteger al capital humano con el que contamos, porque esa es, en la mayoría de los casos, es el motor de nuestros negocios, ¿no? Obviamente, la nueva cuarentena nos ha traído unas limitantes muy fuertes, pero esta nueva cuarentena no nos puede haber agarrado desprevenidos. Y esto es algo que yo creo que el mayor aprendizaje que tenemos que haber sacado de todo lo que fue el año 2020 es que hay cosas que están fuera de nuestro control que pueden tener un impacto increíblemente fuerte en nuestra capacidad de generar ingresos. Pero nosotros sí tenemos en nuestro control cierto nivel de capacidad de adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, hay que estar preparados realmente para entender cómo en casos extremos podemos optimizar nuestras operaciones para funcionar en contextos realmente poco favorables, ¿no?
Obviamente el plan de vacunación es otro tema y no, no quiero entrar en VacunaGate, que ha sido algo increíblemente decepcionante para todo el mundo, pero la expectativa de vacunación es que este año logremos vacunar entre el 30 y el 40% de la población peruana, lo cual ya disminuiría significativamente o sea, el potencial de contagio, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser algo fundamental y creo que la implementación eficiente de esto va a ser una determinante en nuestra capacidad funcional. Y para cerrar un poco el tema de las perspectivas, aquí está una de las cosas quizás más alentadoras que vemos para lo que va a ser este año, ¿no? Vemos un Perú que se espera que crezca y recupere su crecimiento económico en un 9%, siendo uno de los números más altos de la región, o sea, el doble que Colombia, el doble que Argentina. Vemos un potencial de recuperación interesante, ¿no? Entonces, yo quería simplemente dar un poco de esto para contextualizar el desafío que tenemos y aprovecharlo como una apertura a lo que viene a ser este desafío. Entonces, para ver, la pregunta es, ¿qué implica todo esto para las empresas, no? Las empresas tienen que pensar, o sea, los negocios tenemos que pensar no solo en sobrevivir, sino tenemos que pensar en readaptarnos, ¿no? Esta readaptación para algunos negocios siempre va a ser más fácil que para otros, pero lo que tenemos que ver es cómo optimizar los recursos con los que contamos de manera que podamos operar eficientemente, ¿no? Entonces yo quería ver acá, veo que nadie me ayudó mucho por acá con los desafíos que anticipamos, ¿no? Los retos que anticipamos para las empresas. Veo que acá Eduardo Iñiguez, perdón, me dice cómo incrementar las ventas. Cómo incrementar las ventas es evidentemente uno de los desafíos más grandes y aquí estamos hablando de la diversificación pues, de canales de venta, ¿no? La clave para esta nueva realidad es no depender de un solo canal de venta y esto es un mensaje que nos ha quedado evidente durante el año 2020. Quienes contaban con un solo canal de venta y se sentían tranquilos teniendo su tienda, por ejemplo, teniendo su punto de venta, realmente se han llevado el golpe más fuerte. Quienes ya habían venido tomando decisiones de implementar tecnologías, por ejemplo, o vender en marketplace o utilizar canales de delivery o tener alternativas distintas de venta, son quienes han podido adaptarse a esta nueva normalidad con mayor eficiencia. Entonces, es indispensable en ese sentido, sí, respecto a cómo incrementar las ventas, es diversificar los canales, porque diversificar los canales significa diversificar el potencial riesgo, ¿no? El riesgo que enfrentamos. Entonces, por el lado de ventas, mi mensaje es 100% diversificación, ¿no? No solo en canales de ventas, sino en algunos casos tenemos que evaluar también en el tipo de productos, por si hay productos que se ven especialmente afectados y tenemos capacidad de producir otros productos de una manera eficiente, ¿no?